Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Seyed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Me alegra tenerle de vuelta en el programa. Gracias, Glenn. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. Entonces, Trump celebró recientemente una victoria diplomática, es decir, negoció este acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, el acuerdo de paz también incluye un contrato de arrendamiento de desarrollo por 99 años de un corredor de transporte que ahora se está llamando la autopista de Trump o la ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional. Así que, de nuevo, bajo el lenguaje del desarrollo y la paz, ¿cómo evalúas este corredor, que está estratégicamente situado entre Rusia e Irán, más allá de los objetivos altruistas promover la estabilidad y la paz en el mundo? ¿Cómo lo valoras? Me resulta difícil estar seguro de qué se trata todo esto, porque los iraníes han dicho muy claramente, tanto a los armenios como al gobierno azerbaiyano, que no aceptarán ningún cambio en la frontera en el Cáucaso entre Armenia y la República de Azerbaiyán. Y los iraníes han dejado bastante claro que si es necesario, utilizarán medios militares para asegurarse de que no se produzca ningún cambio. Al principio, cuando estalló esta guerra y Armenia ocupó grandes territorios que, según el derecho internacional, pertenecían a la República de Azerbaiyán, Irán apoyó a la República de Azerbaiyán. De hecho, fue el único país que estaba entrenando a sus tropas y voluntarios para recuperar su territorio. Luego, los estadounidenses presionaron al actual líder Aliyev. Esto ocurrió hace décadas, hace más de 30 años, o aproximadamente 30 años. Los instructores iraníes se vieron obligados a abandonar el país, y así la liberación del territorio azerbaiyano se retrasó durante décadas. Luego, cuando la situación cambió y la República de Azerbaiyán, con apoyo israelí y el respaldo de Erdogan, comenzó a recuperar su territorio, los iraníes subrayaron que protegerían la soberanía armenia. Así que la política iraní siempre ha sido coherente en el Cáucaso. Las fronteras reconocidas internacionalmente deben preservarse. Por supuesto, Irán no apoya y se opone rotundamente a la limpieza étnica de armenios, pero sigue siendo, legalmente hablando, un territorio que pertenece a la República de Azerbaiyán. Así que estamos donde estamos. Ahora bien, este acuerdo, o lo que el gobierno armenio le dice a los iraníes, no es un asunto por el que los iraníes deban preocuparse, y no tendrá ningún impacto en el acceso de Irán a Armenia ni en el acceso de Irán a través de Armenia hacia Georgia, Rusia o el Mar Negro. Funcionarios armenios están viajando a Teherán. El presidente Pezeshkian va a ir a Armenia pronto en un viaje que de todos modos ya estaba previsto. Pero esto, por supuesto, será, estoy seguro, un tema principal de discusión. Irán definitivamente querrá garantías, y en mi opinión, deberían exigir garantías por escrito de que Estados Unidos no podrá, de ninguna manera o forma, controlar la frontera ni bloquear el acceso de Irán a Armenia. Para Irán, no es importante si hay una autopista que une el este con el oeste y no Armenia. Ese es su derecho soberano. Si quieren llegar a un acuerdo con la República de Azerbaiyán para conectar los dos territorios de ese país que están separados, es su derecho. Pero más allá de eso, tener, por ejemplo, tropas estadounidenses o hombres armados de un tercer país en Armenia, eso para Irán será completamente inaceptable. Y los iraníes han dejado muy claro que si es necesario, usarán la fuerza para asegurar que esas fronteras no se modifiquen. Estados Unidos y la OTAN definitivamente quieren tener el control sobre este territorio, porque aísla a Rusia, aísla a Irán e impide el acceso que Irán y Rusia tienen entre sí. También es una amenaza para la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, así como para el corredor norte-sur, porque los estadounidenses tendrían el control sobre una nueva ruta de Europa a Asia. Así que,
Para Irán, eso es una línea roja. So for Iran, that is a red line. How do you see it primarily, though? ¿Cómo lo ves principalmente, sin embargo? ¿Se trata principalmente de buscar el aislamiento económico de Irán? ¿O es esto una posible preparación para otra guerra? ¿Cuáles son los posibles riesgos? De nuevo, no hay certeza, y no se debería especular demasiado. Sin embargo, cuando se evalúan amenazas, se consideran tanto las intenciones como las capacidades. Se puede asumir que las intenciones de Estados Unidos e Israel no son benignas hacia Irán, y hay buenas razones para pensar que realmente no han renunciado a lo que fue un ataque de decapitación. Pero, ¿hasta qué punto esto aumenta la capacidad de atacar la economía de Irán, bloqueando su acceso o incluso su seguridad en términos de iniciar una guerra? Well, this all depends on the nature of the agreement. Bueno, todo esto depende de la naturaleza del acuerdo. Si lo que dice el gobierno armenio es cierto, entonces Irán no tiene nada de qué preocuparse ni inquietarse. No son buenas noticias, porque cualquier implicación estadounidense en países que rodean a Irán siempre es motivo de preocupación, ya que Estados Unidos mantiene una postura muy antagónica hacia los iraníes. Pero aún así, no sería algo de gran preocupación. Sin embargo, si existe un acuerdo oculto entre Armenia y Estados Unidos, entonces eso sí sería un problema importante. Eso formaría parte del intento estadounidense de estrangular a Irán, porque en el pasado, Irán estuvo bastante aislado. Hace más de una década, cuando Obama impuso sanciones de máxima presión, eso perjudicó enormemente a la economía iraní. That harmed the Iranian economy tremendously. And when Trump revived them, Y cuando Trump las reactivó, ocurrió lo mismo, e incluso antes y después. Después de que Obama levantara las sanciones de máxima presión, la mayoría de las sanciones seguían en vigor, solo se eliminaron algunas. Así que los iraníes siempre han estado sufriendo bajo sanciones. Pero en el pasado, Irán estaba mucho más aislado que hoy, porque Rusia y China aún estaban en ascenso. No existía algo como los BRICS, o al menos Irán no era miembro de los BRICS. Y los propios BRICS aún estaban en sus primeras etapas. Además, Rusia y China también estaban en ascenso. Así que los países tenían mucho miedo de enfrentarse a Estados Unidos y de cooperar con Irán. Eran muy cautelosos con su cooperación. Puede que tuvieran simpatía, pero tenían demasiado miedo de Estados Unidos como para hacer mucho al respecto. Y esos fueron años muy difíciles para Irán. Pero ahora el mundo ha cambiado y Estados Unidos se enfrenta a crisis internas. Divisiones no solo entre Trump y sus oponentes, entre los liberales y por supuesto la izquierda, y no son lo mismo, sino también entre los conservadores, ya sea Tucker Carlson y Candace Owens o Nick Fuentes y otros. Las cosas están cambiando muy rápidamente dentro de Estados Unidos, con los crecientes problemas económicos allí. Pero además, Estados Unidos está en guerra con países de todo el mundo, ya sean guerras comerciales, otros tipos de guerras, guerras por poder o guerras literales. Así que los países de todo el mundo se han inclinado hacia Irán. Eso incluye a Rusia, eso incluye a China y eso incluye a muchos otros países. Por lo tanto, sería muy útil para Estados Unidos poder aislar a Irán de nuevo. Y una de las formas de hacerlo es bloqueando la frontera entre Irán y Armenia, lo que sería catastrófico para Armenia, por cierto, porque un callejón sin salida para Armenia básicamente significaría el fin del país, ya que estaría rodeado por dos países muy hostiles, Turquía y el régimen de Aliyev en Bakú. Tendremos que ver, y también tendremos que ver qué sucede cuando el presidente Pashinyan viaje a Armenia. Pero de nuevo, insisto en que los iraníes no permitirán que se cierre la frontera armenia. No permitirán que esté controlada por Estados Unidos. Si es necesario, los iraníes tomarán ese territorio, tomarán el sur de Armenia y lo controlarán hasta que quede claro que no habrá una base de terceros allí si existe un acuerdo secreto entre Armenia y Estados Unidos. Between Armenia and the United States. I guess one of the lessons from the war
Supongo que una de las lecciones de la guerra contra Irán fue que quizá habría sido mejor combatirla a través de un intermediario. Es decir, Irán tenía más misiles y capacidad de ataque de lo que muchos esperaban. Ahora, si existiera ese incrementalismo, esas tácticas de salami, en cuanto a bloquear el acceso de Irán, y si Irán recurriera a la fuerza militar, quiero decir, siento que ya habríamos visto esta película antes. Tendríamos todos los titulares sobre una agresión no provocada. Eso llevaría a una gran movilización de muchos países yendo directamente. De nuevo, no voy a mirar en mi bola de cristal para ver lo que está ocurriendo. I'm not gonna look in my crystal ball and see what's happening. It just seems when Simplemente parece que cuando una potencia extranjera como Estados Unidos, con intenciones evidentemente hostiles hacia Irán, tiene este potencial, ahora situado en la frontera de Irán, puede paralizar su economía, puede utilizar este territorio para controlar la escalada y ejercer más presión militar sobre Irán. Por la historia, parece que esto es algo demasiado atractivo como para ser utilizado únicamente para desarrollar y ayudar a las economías de Armenia y Azerbaiyán por pura bondad. Por eso pregunto, ¿cuán seguro cree que es que Irán realmente utilizaría la fuerza militar para abrir cualquier bloqueo? I think it's important to keep in mind. Creo que es importante tener en cuenta que, aunque Armenia y Azerbaiyán son dos países que están enfrentados, ambos son pequeños y bastante vulnerables. Están situados entre Irán y Rusia. Así que lo más inteligente para ellos es mantener muy buenas relaciones con estos dos países. Muchos armenios tienen una relación estrecha con Irán. En general, los armenios tienen una relación fuerte con Irán, porque tenemos una gran población armenia. Tenemos diputados armenios en el Parlamento, e Irán siempre ha tratado muy bien a sus armenios, al contrario que, por ejemplo, otros países de la región, o algunos otros países como Turquía. Además, la población de Azerbaiyán es muy similar a la iraní. Su idioma es el azerí, y decenas de millones de iraníes hablan azerí. Mi propio apellido es Marandi, y Marandi significa de Marand, y Marand es una ciudad azerí cerca de Tabriz. And Marand is an Azeri city near Tabriz. For the leader, Ayatollah Khamenei, Para el líder, el Ayatollah Khamenei, Khamenei significa de Jamene. Jamene es una ciudad azerí, y él habla azerí con mucha fluidez. Es un orador muy elocuente en azerí. Por eso, hay mucha simpatía, amistad y admiración por Irán entre los azeríes de ese país. Así que sería muy difícil para Armenia o la República de Azerbaiyán actuar de manera profundamente hostil, actuar con gran hostilidad hacia Irán. Y por supuesto, bloquear la frontera para Irán haría que sus propias poblaciones reconocieran que están actuando de manera provocadora. Y de nuevo, cuando el Cáucaso, el sur del Cáucaso, está entre Rusia e Irán, uno imaginaría que los gobiernos se comportarían de manera sensata. Una vez más, debemos tener en cuenta que esto podría ser un acuerdo que realmente no suponga un problema. De nuevo, Además, yo también lo espero. Así que sí, exactamente, supongo que es cinismo. Así que sí, y aunque no queremos a los estadounidenses cerca de nuestras fronteras de ninguna manera o forma, ya sean simplemente empresarios o porque la CIA y las agencias de inteligencia utilizan estos entornos para sus propios trabajos sucios, si se trata solo de un acuerdo en el que los estadounidenses construyen una autopista que conecte el este con el oeste en Armenia, eso no es un problema para Irán. Pero si va más allá de eso, entonces el problema es que el gobierno de Armenia y el gobierno de Bakú en Azerbaiyán no se hicieron fuerte, porque como he dicho, la relación entre los iraníes comunes y la gente común de Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán, es muy cercana. Muchos iraníes, si no la mayoría de los iraníes, incluida la mayoría de los azeríes, creen que Azerbaiyán, y me refiero a la opinión pública, pertenece a Irán. Así que, ya sabes, no sería inteligente que ninguno de estos dos pequeños países intentara provocar una confrontación. Y por supuesto sabemos cómo funciona esto. Estados Unidos en el pasado utilizó a Georgia y ahora está utilizando a Ucrania
para provocar a Rusia. Creo que probablemente Aliyev en Bakú y Pashinyan en Armenia saben muy bien que su destino no sería diferente si intentaran provocar una confrontación con Irán. As I said, this corridor. Bueno, como he dicho, existe este corredor muy estrecho que podría vincular Europa más estrechamente con Asia Central. También conecta Turquía con Azerbaiyán. Es este corredor muy fino que bordea entre Rusia e Irán. Y en un momento en el que Irán y Rusia también se están acercando, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también económicamente. También vemos una integración institucional, ya sea en los BRICS o la OCDE. Hay que decir que esto es algo que probablemente los rusos miran con tanta sospecha o preocupación como lo hace Irán. De nuevo, creo que también han estado bastante callados al respecto. Sí, como dices, se trata de paz, de estabilizar la región, de prosperidad. Maravilloso. ¿Quién no quiere estabilidad en sus fronteras? Pero si tiene objetivos más nefastos, también podrían empezar a oponerse a esto. ¿Cómo lo valoras? Obviamente, esto está más cerca de Irán, literalmente en sus fronteras. Pero, ¿hasta qué punto crees que el contención Rusia podría ser un objetivo? The containment of Russia could be an objective. No tengo ninguna duda de que esto es lo que buscan los Estados Unidos. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos quiere tener una presencia permanente en la frontera y controlar ese territorio para poder bloquear las relaciones entre Irán y Rusia. Los gobiernos iraní y ruso tendrían mayores dificultades para comerciar y hacer negocios con otros países, porque para Irán también incluiría Georgia y el acceso al Mar Negro, pero para Rusia también limitaría su acceso a lugares como Irak. Debemos, por supuesto, recordar que el corredor norte-sur, no solo pasa por el Cáucaso, pasa por el Mar Caspio y también por Asia Central. Aún así, esto sería completamente inaceptable tanto para Irán como para Rusia. Estados Unidos no tiene buenas intenciones en absoluto cuando se trata de Irán o Rusia. Es evidente. Pero esto es otro asunto. Este es otro punto importante. Las negociaciones que han tenido lugar entre el gobierno armenio y el gobierno de Bakú han despertado la sensibilidad de los rusos y también han hecho que los iraníes estén bastante sensibles. La presión sobre el gobierno armenio por parte de Teherán y Moscú para que no acepten nada que socave la soberanía del país ha ido en aumento. Así que no es como si esto acabara de empezar. Hemos visto cómo se ha ido acumulando presión para llegar a algún tipo de acuerdo desde hace un par de años, no solo por parte de Aliyev, sino también de Erdogan y Netanyahu, quien obviamente tiene un interés muy fuerte en esto, y lo ha expresado de diferentes maneras y formas. Y dado que Irán considera a Erdogan, Netanyahu y Aliyev como aliados, y lo son, hemos visto cómo cooperaron para socavar a Siria, cómo colaboraron juntos en el Cáucaso, y cómo las relaciones comerciales, empresariales y políticas entre ellos siguen existiendo, a pesar produciendo un genocidio en Gaza. Así que esa sensibilidad en Irán ha existido, y la presión que Irán ha estado ejerciendo sobre Azerbaiyán ha sido constante. Más recientemente, la presión también ha aumentado por parte de Rusia. El enfoque de Rusia, por supuesto, ha estado en otros lugares, pero más recientemente, su enfado hacia Bakú ha aumentado. Hemos visto arrestos en Rusia. Hemos visto los ataques aéreos o los ataques con misiles y drones contra activos en Ucrania que pertenecían a Aliyev y a las personas de su entorno. Así que la presión ha ido en aumento y creo que irá mucho más lejos si realmente existe un acuerdo secreto que impida el acceso iraní a Armenia. La presión ahora es solo política por parte de Irán. Por parte de Rusia, vemos que se ha vuelto militar de alguna manera a través de los ataques en Ucrania. Y el lenguaje que viene de Bakú hacia Rusia también se ha vuelto mucho más crítico y cada vez más antagónico.
Así que creo que la presión que ya se ha ejercido ha tenido un impacto. Pero, de nuevo, no lo sabemos. No lo sabemos con certeza. Ahora mismo todo es especulación. Pero no tengo ninguna duda de que cuando el presidente vaya a Armenia, exigirá garantías para que más adelante nadie pueda sacar de repente un papel diciendo, bueno, en realidad los estadounidenses tendrán plena autoridad sobre ese territorio. Eso para Irán no sería aceptable. Y los iraníes han dicho que, incluso si hay tropas estadounidenses allí o contratistas estadounidenses allí, los iraníes no lo aceptarán. Y si es necesario, tomarán medidas militares. Yes, well, I often think about this. A menudo pienso en ese artículo o informe de la Rand Corporation de 2019 sobre cómo extender a Rusia, porque tiene una larga lista de formas de sobreextender y debilitar a los rusos. Quizás un cambio de régimen en Bielorrusia, desestabilizar Ucrania, ir a por Moldavia y también el Cáucaso, explotar las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Es como una gran lista de la compra. Solo han pasado 6 años, pero casi todas las casillas ya se han marcado. Así que es interesante. Ahora bien, no creo que la mayoría de los políticos, periodistas o cualquier otra persona quiera ver otra guerra más. Sin embargo, creo que es la mentalidad que hay detrás de todo esto, porque leo informes en los medios sobre este acuerdo de paz y cómo va a consolidar una presencia e influencia estadounidense en la región. Y la suposición siempre es esta idea muy simple y tribal de que, ya sabes, América es buena, Rusia es mala, Irán es malo. Así que, cuanto más influencia estadounidense, menos influencia iraní y rusa. Y eso es bueno para la paz. Y esta es un poco la mentalidad. Y no se incorpora la competencia en materia de seguridad. Es decir, que los rusos e iraníes podrían no simplemente capitular y aceptar esto. De la misma manera que los estadounidenses no se quedarían de brazos cruzados si Irán empezara a desplegar fuerzas en México. No tiene ningún sentido. Pero de nuevo, creo que la ideología que hay detrás de todo esto hace que la gente caiga a veces en este desastre tan predecible. Insisto, espero que este no sea uno de esos casos. Y mi última pregunta era sobre el corredor internacional de transporte norte-sur. ¿Hasta qué punto podría verse afectado? Para quienes no lo sepan, este corredor de transporte va desde Rusia, pasando por Irán, hasta la India. Se supone que es una parte muy significativa de la integración euroasiática más amplia. De nuevo, he argumentado a menudo que los estadounidenses deberían apoyar esto, porque gran parte de la integración euroasiática tiende a estar muy centrada en China. Este corredor crea un mayor equilibrio en términos de dependencia y dispersa el poder. Pero si se quiere interrumpir esto, por supuesto, el mar Caspio estaría implicado, así como el objetivo de los puertos iraníes. ¿Hasta qué punto podría este conflicto socavar el corredor internacional de transporte norte-sur, lo que crearía una ruta de transporte más competitiva y también intensificaría la cooperación entre Irán, la India y Rusia? Bueno, un par de cosas. Una es que Estados Unidos está evidentemente antagonizando a Irán y Rusia, y has dado excelentes ejemplos de cómo lo hacen y de cómo intentan utilizar a países más pequeños y vecinos contra Irán y Rusia. Estados Unidos intenta empujar a las dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico hacia un enfoque antagónico respecto a Irán, cada una a su manera, ya sea Qatar, los Emiratos, Kuwait, Bahrein o Arabia Saudí. Han intentado hacer lo mismo en el Cáucaso y en nuestra frontera oriental a través de Afganistán y Pakistán. También lo han intentado en el pasado con Asia Central y siguen trabajando en esos frentes. Y también has dado buenos ejemplos sobre Rusia. Pero el problema que esto crea para Estados Unidos es que en realidad empuja a países como Irán y Rusia a acercarse entre sí.
Y la guerra de 12 días contra Irán, que el régimen israelí llevó a cabo como una guerra no provocada e ilegal, ha acercado a China a Irán. Lo vemos ahora en Pekín, porque China percibe este tipo de amenazas contra Irán como amenazas contra China. Así que, aunque Estados Unidos pueda estar logrando éxitos aquí y allá contra Irán, Rusia, China y demás, a largo plazo se están marginando y aislando a sí mismos, Occidente y Estados Unidos en particular, a través de estas políticas. No creo que sean muy inteligentes ni sabias, ni que beneficien a Estados Unidos. De hecho, toda la relación norte-sur, el plan del corredor norte-sur, fue una idea que existió durante décadas y llegaron a un acuerdo sobre ello hace décadas. Pero Irán y Rusia realmente nunca lo impulsaron porque los rusos hacían negocios con los europeos y los iraníes tenían sus propios negocios. Solo después de la guerra en Ucrania, los rusos empezaron a tomárselo en serio y los iraníes comenzaron a prestarle mucha más atención. Así que lo que han hecho Estados Unidos y la OTAN es empujar a estos países a explorar sus capacidades de una manera que nunca antes habían hecho. En cuanto a este corredor norte-sur y las amenazas a ese corredor, no hay duda de que si Estados Unidos tuviera acceso o control sobre el sur de Armenia, eso supondría una amenaza seria. Porque ante todo, Erdogan tiene un interés personal aquí. Erdogan, en lugar de apoyar al pueblo palestino durante estos 2 años, en realidad ha estado cooperando con el régimen israelí y actuando en contra de la resistencia. Lo vimos hacer eso en Siria, y ahora sus representantes, sus proxies de Al-Qaeda e ISIS en Siria, están cooperando con los estadounidenses, israelíes y saudíes para intentar socavar la resistencia en Líbano. Ahora se están haciendo amenazas contra Hezbollah. Y los representantes de Erdogan, especialmente Sholani, han dicho que sus enemigos son Irán y Hezbollah, no Israel. Él lo dijo. Envió muchos mensajes a los israelíes. Así que Erdogan básicamente está intentando crear un pequeño imperio otomano, revivir una especie de mini imperio otomano, mientras los israelíes persiguen el gran Israel. Y están trabajando en cierto modo en paralelo. Y en su mayor parte están cooperando. Tienen diferencias, por supuesto, en Siria. Es como una guerra de territorios entre 2 bandas. Pero al mismo tiempo, la cooperación es extensa, y lo vemos en el Cáucaso. Así que Erdogan, como parte de la OTAN y aliado de Occidente, está siguiendo esta política de asfixiar a Armenia y dividir a Irán y Rusia. Eso daría un monopolio a la República de Azerbaiyán. Pueden cerrar una parte significativa del corredor norte-sur si quieren. Por lo tanto, para raíz absolutos nefashnitis necessário, que es induir Armenia a ningún título control armenio. Irán no acepta OTAN. Y de hecho, Irán está construyendo un gran túnel y una autopista a través del sur de Armenia para conectar Teherán con la capital de Armenia y a través de Armenia con el Mar Negro, Rusia y Georgia. Estados Unidos es enemigo de Irán. Pero de nuevo, aún no sabemos cuál es el acuerdo. Los armenios dicen que no hay nada de lo que preocuparse, pero hasta que Irán no esté 100% seguro de que no existe una cláusula secreta, los iraníes seguirán presionando. Además, Irán tiene muchas tropas desplegadas en la frontera tanto con Azerbaiyán como con Armenia, y están preparados para utilizarlas. De hecho, hace unos años hicieron un pequeño movimiento para enviar un mensaje a la República de Azerbaiyán de que Irán no permitirá que se bloquee su acceso a Armenia. Así que de nuevo, ahora mismo todo es especulación. Se escuchan diferentes voces en Irán. Algunas están muy preocupadas, otras menos. Se oye a los militares adoptando una postura firme, mientras que los políticos adoptan un enfoque más suave, o al menos los políticos del gobierno. No creo que eso sea contradictorio. Creo que básicamente están diciendo lo mismo. Depende de en qué consista el acuerdo. Si el acuerdo contiene algo que amenace la capacidad de Irán para acceder a Armenia, entonces las amenazas o declaraciones de los militares deben tomarse muy en serio. Si no, entonces todo seguirá igual con Armenia,
pero Irán no estará contento con cualquier presencia estadounidense en su vecindario. Any U.S. presence in its neighborhood.